Imagina que entras a inspeccionar una casa vacía en El Paso y de repente escuchas tu propia voz viniendo del sótano, diciendo algo que nunca dijiste. Eso le pasó a Zoraida Briones en Isleta, y lo que descubrió después fue peor que cualquier fantasma. Antes de empezar, dale like para que este canal siga creciendo y suscríbete para no perderte ninguna historia nueva cada semana. Comenta de qué país me estás viendo para conocerte mejor y traerte contenido que conecte más contigo. Ahora sí, vamos directo a la historia. Yo no creo en casas embrujadas. Creo en filtraciones, en cables viejos mal instalados y en gente que miente en los papeles para ahorrarse dinero. Por eso, cuando escuché mi propia voz saliendo de esa casa vacía en Isleta, supe que tenía un problema que no sabía cómo nombrar. Fue Basilio Rentería, el vecino de al lado, quien llamó primero a la oficina diciendo que había ruidos extraños en la propiedad abandonada. Cuando llegué para hacer la revisión preliminar, Basilio estaba parado en la banqueta con los brazos cruzados y una cara que no era de miedo exactamente, sino de algo peor. Era la cara de alguien que está tratando de convencerse a sí mismo de que no está volviéndose loco. Me dijo que había escuchado una voz en la madrugada, que venía de la casa vacía y que la voz era suya, no un grito ni un gemido, sino su propia voz diciendo algo que él nunca había dicho en voz alta. Yo vi lo que hiciste en el pasillo. Eso fue lo que escuchó, y cuando me lo contó, sus manos temblaban un poco. Le pregunté si había estado bebiendo o si alguien le estaba jugando una broma pesada, pero él solo negó con la cabeza y me pidió que revisara la casa rápido porque no quería seguir viviendo al lado de eso. Yo soy Zoraida Briones, técnica de inspección predial, hija de inmigrantes que me enseñaron que los problemas se resuelven trabajando, no rezando. Mi trabajo consiste en entrar a propiedades vacías, revisar que todo esté en orden y firmar un papel que dice si el lugar es apto para ser rentado o vendido. La casa de Isleta iba a ser reformada para convertirse en alquiler barato, uno de esos lugares donde meten a 3 familias en un espacio que apenas alcanza para una. Cuando entré, lo primero que me llamó la atención fue lo limpia que estaba, casi clínica, como si alguien hubiera pasado horas desinfectando cada rincón antes de abandonarla. Las paredes estaban recién pintadas de blanco, el piso no crujía, y el aire tenía esa textura rara de los lugares que están esperando algo. Saqué mi lista de verificación y empecé a tomar fotos, midiendo ventanas, revisando enchufes y buscando señales de humedad o plagas. Todo parecía estar en orden. Demasiado en orden para una casa que supuestamente llevaba meses vacía, y eso me incomodó más de lo que debería. Fue en el armario del pasillo donde encontré el primer problema real, una pared falsa mal disimulada que se movía al presionarla. Detrás había un sobre manila con un reporte de inspección anterior, uno que no estaba registrado en el sistema de la ciudad. Abrí el sobre y saqué los planos de la casa, pero algo no cuadraba porque en el dibujo aparecía un pasillo que no existía en la estructura real. Conté las ventanas en el papel y luego las conté en la casa, y los números no coincidían, como si alguien hubiera cerrado aberturas sin dejar marca, o como si el plano hubiera sido dibujado para otra propiedad. Me quedé parada en medio de la sala tratando de encontrarle lógica, pensando que tal vez era un error del inspector anterior o que habían hecho remodelaciones sin actualizar los documentos. Pero entonces entré al baño y vi el vidrio de la ventana, que tenía pequeñas burbujas atrapadas adentro, como si hubiera tragado aire y lo hubiera congelado ahí. Me acerqué para tocarlo, y juro que sentí que el aire del cuarto se movía hacia el vidrio, como si estuviera respirando o escuchando. Llamé a Nereo, un contratista que a veces me acompaña en inspecciones grandes, y le pedí que viniera a ver la casa porque necesitaba una segunda opinión. Nereo llegó media hora después con su caja de herramientas y su actitud de siempre, que es básicamente no preocuparse por nada hasta que algo explote. Estábamos revisando la instalación eléctrica cuando él pisó un cable suelto que chisporroteó un poco, y yo le pregunté si estaba bien. Él se encogió de hombros y dijo, «Todo bien», aunque claramente no lo estaba porque el cable seguía echando humo. Pero así es Nereo, siempre minimizando todo para no hacer drama. Siguió trabajando, y yo me fui a la cocina a revisar las tuberías. Pero unos minutos después escuché una voz de niño que venía del cuarto de arriba. La voz decía «todo bien», pero en un tono extraño, como si estuviera burlándose o amenazando, y Nereo y yo nos quedamos congelados porque en esa casa no había ningún niño. Subimos las escaleras corriendo y revisamos todos los cuartos, pero no había nadie.
solo el eco de esa frase rebotando en las paredes vacías. Nereo estaba pálido y me preguntó si yo también lo había escuchado, y cuando le dije que sí, él agarró sus herramientas y me dijo que se iba porque no le pagaban suficiente para lidiar con eso. Yo también quería irme, pero algo en mi cabeza no me dejaba porque necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba encontrarle una explicación lógica antes de renunciar. Me quedé sola en la casa y empecé a notar un patrón que me puso la piel de gallina. Cada vez que alguien decía algo para suavizar la verdad, para proteger a alguien o para evitar conflicto, la casa respondía con un eco en otra voz. Probé sin querer cuando me llamó mi mamá y le dije que estaba bien, que el trabajo iba normal, aunque por dentro estaba muerta de miedo. Colgué el teléfono y unos segundos después escuché mi propia voz viniendo del sótano diciendo: «Estoy bien, todo normal», pero sonaba hueca y falsa, como si alguien estuviera imitándome mal a propósito. La casa no estaba repitiendo cualquier cosa, estaba eligiendo las mentiras, las frases que decimos para protegernos o proteger a otros, y las devolvía como acusaciones. Bajé al sótano con las manos temblando y ahí encontré algo que no debería estar en una casa normal. Había un estante de metal oxidado, con un carrete de cinta de audio antigua, y una carpeta con papeles amarillentos que tenían el logo de una empresa de ingeniería acústica. Abrí la carpeta y empecé a leer, y lo que encontré me hizo sentir náuseas porque no era un proyecto de construcción común. La casa había sido diseñada décadas atrás como un laboratorio doméstico para estudiar confesiones, no las religiosas que uno hace en una iglesia, sino confesiones legales. El documento hablaba de crear un ambiente donde la gente admitiera cosas que normalmente no diría, donde las verdades salieran a la luz, sin necesidad de presión directa. Había diagramas técnicos que mostraban cómo el vidrio y las paredes estaban construidos para captar frecuencias de voz específicas y devolverlas en patrones alterados. El ingeniero que firmaba los planos se llamaba Othon Savignon, y sus notas decían que el proyecto era financiado por alguien interesado en acuerdos, delaciones y testimonios. Pero la parte más importante del documento estaba arrancada. Las páginas que explicaban quién pagaba por esto y para qué lo usaban exactamente. Puse el carrete de audio en un reproductor viejo que encontré en el estante y lo que escuché fue peor que el silencio. Eran fragmentos de voces grabadas, gente diciendo cosas en voz baja como «Yo firmé porque no tenía opción», o «El pasillo, no pongas eso en el papel», o «Si alguien escucha esto, se acabó todo». Pero los fragmentos estaban cortados, editados o borrados en las partes clave, como si alguien hubiera destruido las pruebas más comprometedoras antes de abandonar el lugar. Me senté en el piso del sótano y traté de procesar lo que estaba viendo, pero mi cerebro no podía aceptar que alguien hubiera convertido una casa en una máquina para sacarle confesiones a la gente. Pensé en todas las familias que iban a vivir aquí cuando la reformaran, en cuántas mentiras pequeñas y necesarias dirían cada día solo para sobrevivir. Pensé en mi mamá diciéndome, todo va a estar bien, cuando mi papá perdió el trabajo, o en mi hermana diciendo, no me duele, cuando claramente sí le dolía. Esta casa no quería verdad. Quería destruir la forma en que los humanos nos cuidamos unos a otros. Quería castigar la compasión disfrazada de mentira. Subí las escaleras con la carpeta en la mano y salí de la casa con una decisión clara en la cabeza. No iba a pelear contra algo que no entendía. No iba a jugar al héroe ni a investigadora. Iba a entregar mi reporte y renunciar antes de que esto me consumiera. Llegué a la oficina. Escribí un laudo técnico básico recomendando más inspecciones y metí mi renuncia en el mismo sobre. Mi jefe me miró como si estuviera loca, pero no le di explicaciones porque sabía que no me creería de todas formas. Antes de irme definitivamente, hice algo que todavía no sé si fue buena idea. Entré al sistema de la compañía eléctrica y busqué el historial de consumo de la casa de Isleta, pensando que tal vez ahí encontraría algo normal que me ayudara a dormir tranquila. Pero lo que encontré fue lo opuesto a la tranquilidad. La casa seguía consumiendo electricidad, a pesar de estar desconectada oficialmente, como si algo adentro todavía estuviera funcionando o escuchando o esperando. Y lo peor no era eso. Lo peor era la foto automática que el sistema había tomado durante la última lectura del medidor. La foto no era de la casa de Isleta. Era de otro lugar, de otra ciudad, de otro estado. La imagen mostraba una fachada vieja en San Antonio, Texas, con una hilera de 7 medidores eléctricos perfectamente alineados en la pared. 7 medidores en una sola casa, como si el lugar estuviera alimentando algo mucho más grande que una familia o incluso un edificio de departamentos.
Imprimí la foto y la guardé en mi bolsa, no porque fuera a hacer algo con ella, sino porque necesitaba prueba de que no estaba inventando nada de esto. Salí de la oficina, subí a mi carro y manejé directo a casa sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir pensando en los 7 medidores. ¿En qué clase de casa necesitaría tanta energía y para qué? Pensé en Otón Saviñón y en quién lo había contratado. En cuántas casas como esa existían y si todas hacían lo mismo. Pensé en Basilio Rentería, escuchando su propia voz, acusándolo de algo que tal vez hizo o tal vez no, y en cómo esa frase lo iba a perseguir por el resto de su vida. Pensé en el pasillo que aparecía en los planos, pero no en la realidad, y me pregunté si alguna vez existió o si era solo un error técnico que se volvió leyenda. Pero sobre todo pensé en esa casa de San Antonio con los 7 medidores, en lo que podía estar pasando ahí y en si alguien más ya lo sabía. A la mañana siguiente tiré el laudo a la basura y borré todos los archivos de mi computadora relacionados con esa inspección. Decidí que no era mi problema, que ya había hecho suficiente solo con salir viva y cuerda de esa casa. Pero la foto de los 7 medidores se quedó en mi bolsa, doblada y arrugada, recordándome que hay cosas que uno no puede desver aunque quiera. No sé qué pasó con la casa de Isleta después de que renuncié, si la reformaron, o si alguien más encontró lo que yo encontré. Lo que sí sé es que esa casa no estaba sola, que era solo una pieza de algo mucho más grande y organizado. Y cada vez que paso por una casa vacía con las luces apagadas, me pregunto si adentro hay vidrios que escuchan y paredes que guardan confesiones. Los 7 medidores siguen en mi cabeza, como 7 bocas esperando ser alimentadas, y todavía no sé qué es lo que esa casa de San Antonio está devorando. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber qué está pasando en esa casa de San Antonio con los 7 medidores alineados en la pared? Entonces mira el siguiente video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.